Tenía 12 años cuando mis padres empezaron a confiar lo suficiente en mí como para dejarme solo en casa. No toda la noche antes, pero sí lo suficiente como para probar si podía hacerlo. Vivíamos, y sigo viviendo, en el mismo lugar desde que tengo memoria. Un pueblo pequeño, casi detenido en el tiempo. Calles tranquilas, jardines amplios, vecinos que se saludan por su nombre. Un centro diminuto con tiendas, cafeterías y restaurantes familiares. No era un sitio donde alguien pensara en peligro. Era un lugar donde la palabra seguridad se sentía natural. Ese detalle es importante, porque nadie espera que algo malo ocurra donde todo parece estar bien. Era un fin de semana, recuerdo eso con claridad. Mis padres se estaban preparando para salir, y por primera vez no llamaron a mis abuelos para que vinieran a cuidarnos. Mi hermana no estaba en casa por alguna razón que ya no recuerdo, y yo era lo suficientemente grande. Mis padres me tuvieron jóvenes, siempre fueron activos, les gustaba salir, viajar, ver amigos, y esa noche decidieron confiar en mí. Antes de irse, mi madre dejó un billete de $20 sobre la encimera de la cocina. «Para la pizza», me dijo, «y guarda las sobras en el refrigerador». Asentí con una sonrisa que no pude disimular. Para un chico de 12 o 13 años, aquello era el paraíso. Casa sola, videojuegos toda la noche y pizza. Yo estaba obsesionado con James Bond, no con las películas, sino con los videojuegos, especialmente Nightfire. Lo había terminado ya varias veces, pero esa noche decidí volver a jugarlo desde el inicio. Me sentía invencible, libre, como si la casa entera fuera mía. Las horas pasaron rápido. Cuando terminé otra partida, sentí el hambre de golpe. Llamé a la pizzería de siempre, Gianni's. Estaba a solo 3 cuadras de casa. Cerró hace años, pero en ese entonces era uno de esos lugares que parecían eternos. Pedí una pizza grande, la de siempre. Mientras esperaba, cambié el disco de la consola por otro juego, Agent Under Fire. No me gustaba tanto como Nightfire, pero servía para matar el tiempo. Cuando finalmente sonó el timbre, bajé las escaleras casi corriendo, agarrando el billete de $20 que mis padres habían dejado. Mi madre me había dicho que diera $4 de propina. Abrí la puerta. El repartidor era un hombre de unos 30 y tantos. No parecía peligroso, pero tampoco normal. Tenía una barba larga y descuidada, de esas que parecen húmedas aunque no lo estén. Usaba lentes, una gorra negra de camionero y su ropa estaba gastada, como si llevara demasiadas horas encima. Había algo que no encajaba, aunque en ese momento no supe decir qué. Le di la caja, me entregó el cambio, cerré la puerta. No lo volví a ver en ese momento. Comí en la cocina, 3 rebanadas, tal vez 4, envolví el resto en papel aluminio y las guardé en el refrigerador, tal como mi madre me había pedido. Después subí otra vez, encendí la consola y me perdí en el juego. El reloj avanzaba sin que me diera cuenta. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando volvió a sonar el timbre. Sonreí, pensé, ya llegaron. Bajé las escaleras rápido. «Mamá, papá», dije a través de la puerta. Del otro lado, una voz que no reconocí respondió: «¡Hey, necesito ayuda!». Mi estómago se cerró. «¿Quién es?», pregunté. «Solo necesito usar un teléfono». No me acerqué a la ventana, no miré afuera. El miedo me clavó en el suelo. Decidí ignorarlo y subir otra vez las escaleras. Sabía, incluso a esa edad, que abrir esa puerta sería un error terrible. Entonces ocurrió algo que todavía hoy puedo escuchar con claridad. Un golpe fuerte contra la puerta. «Espera, por favor, necesito ayuda». Eso significaba una sola cosa. Me había visto. El vidrio superior de la puerta dejaba ver el interior de la casa. Él sabía que yo estaba ahí. Me detuve a mitad de las escaleras y miré hacia atrás. Afuera estaba oscuro, pero podía distinguir la silueta de su cabeza. No veía sus ojos, pero sabía que me estaba mirando. Y en ese momento entendí algo que ningún niño debería entender tan pronto. Alguien sabía que estaba solo,
y no tenía buenas intenciones. Me quedé congelado apenas un segundo más, el suficiente para entender que ya no había duda. El hombre sabía que yo estaba solo y sabía exactamente dónde estaba. No grité, no corrí de inmediato. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Subí las escaleras lo más rápido que pude, sin mirar atrás, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salir. Cada escalón sonaba demasiado fuerte. Cada crujido de la casa parecía un anuncio de mi presencia. Entré al cuarto de mis padres y cerré la puerta con cuidado, girando el pequeño seguro. Ese seguro, ese pedazo de metal barato fue, durante los siguientes minutos, lo único que me hizo sentir mínimamente protegido. El único teléfono de la planta alta estaba ahí. Lo agarré con las manos temblando y marqué el número de mi madre de memoria. No sabía el de mi padre. Nunca pensé que lo necesitaría. Me quedé congelado apenas un segundo más, el suficiente para entender que ya no había duda. El hombre sabía que yo estaba solo y sabía exactamente dónde estaba. No grité, no corrí de inmediato. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Subí las escaleras lo más rápido que pude, sin mirar atrás, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salir. Cada escalón sonaba demasiado fuerte. Cada crujido de la casa parecía un anuncio de mi presencia. Entré al cuarto de mis padres y cerré la puerta con cuidado, girando el pequeño seguro. Ese seguro, ese pedazo de metal barato fue, durante los siguientes minutos, lo único que me hizo sentir mínimamente protegido. El único teléfono de la planta alta estaba ahí. Lo agarré con las manos temblando y marqué el número de mi madre de memoria. No sabía el de mi padre. Nunca pensé que lo necesitaría. Contestó rápido. Su voz sonaba alegre, relajada. Seguramente había tomado un par de copas de vino. ¿Todo bien?, preguntó. Tragué saliva. Mamá, hay un hombre en la puerta. Quiere entrar. El cambio en su voz fue inmediato, como si alguien hubiera apagado una luz y encendido otra. ¿Qué hombre? No sé. Dice que necesita usar el teléfono. Me hizo preguntas rápidas. Si le había hablado, si sabía que yo estaba ahí, si había alguien más conmigo. Le dije la verdad, y entonces recordé al repartidor. El pizzero, dije. Me preguntó si estaba solo. Del otro lado del teléfono hubo un silencio breve. Luego, el timbre sonó otra vez. Y otra. Mamá, no se va, susurré. Me dijo que no me moviera del cuarto, que cerrara con llave, que apagara las luces. Me dijo que estaban llamando a la policía. Mis padres salieron del restaurante para poder hablar mejor. Yo me quedé con ella en la línea mientras mi padre hablaba con emergencias desde su celular. Era verano. Las ventanas de la casa estaban abiertas para que entrara aire fresco. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Un sonido suave, metálico, controlado. La puerta lateral del patio abriéndose. Mamá, susurré. Creo que entró al patio. No hables. Quédate quieto. No hagas ruido. Me senté en el suelo apoyando la espalda contra la cama, el teléfono apretado contra el oído. La casa estaba demasiado silenciosa. Entonces escuché pasos. Abajo. Pasos lentos, no apurados, como si la persona caminara sin miedo, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Está dentro», dije apenas con la voz rota. Escuché a mi madre gritarle algo a la policía. Luego volvió conmigo. «Escóndete debajo de la cama, ahora». Me arrastré hasta quedar completamente oculto. El polvo me llenó la nariz. Me tapé la boca con la mano para no respirar fuerte. Los pasos empezaron a subir las escaleras. Uno, otro. Se detuvieron. Después siguieron. Escuché cómo entraba en el cuarto de mi hermana, luego en el mío. Cajones, madera crujiendo. Estaba buscando. Cada segundo duraba una eternidad. Finalmente los pasos avanzaron por el pasillo, hasta quedar justo frente a la puerta del cuarto de mis padres. La perilla giró. Una vez, 2 veces, 3. Luego, un golpe suave, casi educado.
No dijo nada. Intentó la perilla otra vez. Y entonces se alejó. Escuché cómo bajaba las escaleras y se internaba de nuevo en la casa. No lloré, no me moví, no respiré. Pasaron minutos, tal vez segundos, no lo sé. Finalmente mi madre me dijo que la policía ya estaba afuera, que no saliera todavía. Yo esperaba escuchar la puerta romperse, gritos, algo violento, pero lo que escuché fue distinto. Pasos firmes, voces fuertes. «¡Policía! ¿Dónde estás?», dijeron mi nombre. Cuando me dieron permiso, salí de debajo de la cama y abrí la puerta. 2 oficiales estaban en la planta alta, otros 2 abajo. El hombre ya no estaba. Había entrado por la ventana corrediza del patio trasero, que estaba completamente abierta. La puerta trasera quedó entreabierta. Conté todo, cada detalle. Mencioné al repartidor. Mis padres llegaron poco después. Nunca atraparon a nadie. Al día siguiente, mis padres me llevaron a la pizzería. El gerente negó todo. Dijo que el empleado no podía haber sido. Nos echó del lugar. Nunca volvimos. Durante mucho tiempo, mis padres no volvieron a dejarme solo. Y yo nunca volví a sentir la casa igual. Porque esa noche aprendí algo que me acompañó desde entonces. No importa qué tan seguro parezca un lugar. No importa qué tan tranquila sea una ciudad. Solo basta una persona y una puerta para que todo cambie para siempre. Esto ocurrió en marzo de 2022, durante las vacaciones de primavera. Yo estaba en mi segundo año de universidad y necesitaba escapar. Escapar del estrés, de las clases, de la rutina, de todo. Éramos 6 en total, 4 chicos y 2 chicas. Yo era una de ellas. Nos conocíamos desde primer año. Éramos cercanos, de esos grupos que se sienten seguros porque creen conocerse bien. Decidimos alquilar una cabaña en Carolina del Sur, lejos de la ciudad, sin señal, sin ruido, sin responsabilidades. Sonaba perfecto. La cabaña era ridículamente barata para lo grande que era. 2 pisos, un porche que rodeaba toda la estructura, 2 baños, varias habitaciones y un lago cercano. El anuncio decía propiedad privada rodeada de naturaleza. El dueño tenía un acento muy marcado. Cuando hablamos por teléfono, hubo algo extraño en su forma de hablar. No amenazante, solo incómodo. Antes de colgar, nos dijo algo que en ese momento nos hizo reír. No se metan demasiado en el bosque. Hay cosas viejas ahí atrás. Pozos, cercas rotas, animales. No quieren perderse. Pensamos que solo estaba tratando de sonar misterioso. Un toque sureño, nada más. El viaje fue largo, demasiado. El GPS dejó de funcionar casi 1 hora antes de llegar. El camino final era de tierra y grava, tan estrecho que apenas pasaba un auto. Los árboles se cerraban sobre nosotros cuanto más avanzábamos. Cuando finalmente vimos la cabaña, nadie habló. No se parecía a las fotos. Era más vieja, más sucia. Las ventanas estaban opacas, los postigos colgaban torcidos y había un olor raro en el aire, como a madera húmeda y basura vieja. Hicimos bromas para romper la incomodidad. Dijimos que tenía personalidad. Queríamos creer eso. Descargamos las cosas, elegimos habitaciones y empezamos a beber alrededor de las 7 de la tarde. La primera noche fue normal. Parrilla, música, risas, alcohol. Todo lo que se supone que pasa en un viaje así. Pero cuando cayó la noche, algo cambió. No era solo oscuridad, era negro absoluto. Las luces del porche apenas iluminaban unos pocos metros. El bosque comenzaba justo ahí, como una pared sólida. No se escuchaban insectos, no había viento, nada. Solo silencio. Nos acostamos alrededor de las 2 de la mañana. Yo dormía en una habitación en la planta baja, junto a la cocina. Era pequeña, solo una cama y una ventana que daba directamente al bosque. A las 4:15 de la mañana, me desperté de golpe. No por un sueño, no por un ruido fuerte. Simplemente desperté como si algo me hubiera llamado. Mi corazón latía rápido.
Me quedé inmóvil unos segundos tratando de entender por qué estaba tan alerta. Entonces lo escuché. Tap, tap, tap. Pensé que era la calefacción. Luego volvió a sonar. No era mecánico, no era metálico. Sonaba como dedos. Giré la cabeza lentamente hacia la ventana y lo vi. Había un hombre parado justo afuera, tan cerca que su rostro casi tocaba el vidrio. Piel pálida, cabello salvaje. No llevaba camisa. Tenía la boca entreabierta como si respirara por ella. Sus ojos estaban abiertos de par en par. No parpadeaba, no se movía. Solo me miraba y golpeaba el vidrio suavemente como si estuviera jugando. Mi cuerpo se quedó rígido. No podía gritar, no podía moverme. El sonido de los golpes se hizo un poco más rápido, más insistente. Logré susurrar el nombre de uno de los chicos que dormía en el sillón afuera de mi habitación. Matt, dije apenas. No respondió. Matt, dije más fuerte. Se despertó molesto, preguntando qué pasaba. Solo levanté el brazo y señalé la ventana. Él miró y gritó. Saltó del sillón, tiró la mesa de café y encendió la luz del porche. Corrió afuera, pero el hombre ya no estaba. Había desaparecido en el bosque. Todos despertaron. Nadie volvió a dormir. Las chicas estaban aterradas. Algunos intentaron convencernos de que era solo un borracho del lugar, un loco, alguien jugando una broma pesada. Pero yo sabía que no era eso. Ese hombre no estaba perdido. Sabía exactamente dónde estaba yo. Movimos muebles frente a las ventanas, cerramos con llave, nos turnamos para quedarnos despiertos. Nada más pasó esa noche. Por la mañana salimos al exterior y entonces lo vimos. Huellas. Huellas humanas, descalzas, rodeando toda la cabaña. Se detenían frente a cada ventana, incluso la pequeña ventana del baño del segundo piso. Era como si alguien hubiera inspeccionado la casa, buscando algo, buscándome. Esa mañana nadie habló demasiado. Desayunamos en silencio, sentados alrededor de la mesa como si estuviéramos esperando que alguien nos dijera qué hacer. Las huellas seguían allá afuera, marcadas en la tierra húmeda, rodeando la cabaña como un recordatorio de que lo ocurrido no había sido un sueño. Lo lógico habría sido irnos, hacer las maletas, conducir hasta encontrar señal. Pero no lo hicimos. Éramos jóvenes, orgullosos, estúpidos. Nos convencimos de que exagerábamos, de que nada más había pasado, de que no podía volver. Pasamos el día cerca de la cabaña. Nadie se internó en el bosque. Nadie se alejó sola. Aún así, cada vez que miraba hacia los árboles, sentía lo mismo que la noche anterior. Esa sensación incómoda de estar siendo observada. La segunda noche empezó igual que la primera, pero no se sentía igual. Bebimos menos. La música estuvo más baja. Las risas eran forzadas. Cada crujido del bosque hacía que alguien girara la cabeza. Yo no bebí nada. Chris llevaba un cuchillo de caza en el cinturón. Sarah sostenía el atizador de la chimenea como si fuera una extensión de su brazo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo. Él podía volver. Cerramos con llave cada ventana. Revisamos 2 veces las puertas. Movimos muebles otra vez. Aún así, cuando me acosté, sentía que nada de eso importaba. Dormí poco. A las 3:30 a.m., escuché movimiento en la casa. Pasos suaves. El sonido de alguien caminando sin prisa. Escuché mi nombre. Me levanté despacio y salí al pasillo. Matt estaba ahí, pálido, señalando hacia la cocina. Y entonces lo vi. Estaba dentro. El mismo hombre, completamente desnudo. Su espalda estaba cubierta de arañazos largos, enrojecidos,
como si se hubiera arrastrado entre ramas y espinas. Estaba de pie frente al refrigerador, observándolo con la cabeza ladeada, como si no entendiera qué era. Se balanceaba lentamente sobre sus pies. No habló, no se giró, simplemente estaba ahí. Nadie gritó, nadie corrió. Nos reunimos en silencio en la entrada del pasillo. Yo tenía una navaja pequeña. Sarah levantó el atizador de la chimenea. Chris agarró la pata rota de una silla. Alguien encendió la luz, y entonces ya no estaba. La puerta trasera estaba abierta de par en par. No rota, no forzada, solo abierta. Salimos de la cabaña 20 minutos después. Nadie discutió. Nadie quiso quedarse a hablarlo. Agarramos llaves, billeteras, teléfonos. Nada más. Condujimos por el camino de tierra hasta recuperar señal y llamamos al sheriff. Nos encontramos con un agente en un diner junto a la carretera. Nos escuchó sin interrumpir. No parecía sorprendido. Cuando terminamos, solo preguntó: ¿alguien salió herido? Negamos. Sí, dijo. Hemos tenido problemas con gente viviendo en esos bosques. No siempre están bien de la cabeza. Intentamos explicarle que no era solo un vagabundo, que ese hombre nos observó, volvió 2 noches seguidas y entró a la casa como si la conociera. El agente asintió lentamente, como si ya hubiera escuchado eso antes. Cuando mencionamos al dueño de la cabaña, su expresión cambió apenas, lo suficiente para que yo lo notara. Días después, el anuncio desapareció de todos los sitios de alquiler. Nunca recibimos una llamada, nunca una explicación. Ni siquiera nos devolvieron el depósito. Hoy, casi no hablamos de ese viaje. Pero a veces, cuando me despierto en medio de la noche, cuando siento que alguien me observa desde la oscuridad, veo su cara, la forma en que me miraba a través del vidrio, y recuerdo algo que aprendí ahí en medio del bosque. Algunas personas no quieren asustarte, no quieren robarte, no quieren que huyas, solo quieren entrar, mirarte y asegurarse de que sepas que pudieron hacerlo. Cuando era adolescente, mis padres y yo dejamos California y nos mudamos al norte de Idaho, a un lugar que no se parecía en nada a lo que conocía. No era un pueblo, no era una comunidad, era bosque. Bosque denso, infinito, silencioso. Árboles tan altos y juntos que parecían tragarse la luz. Nuestra casa quedaba en una zona aislada, sin vecinos a la vista, respaldada directamente por tierras de parque nacional y zonas de tala industrial. De noche, la oscuridad no llegaba, caía. Mis padres se habían jubilado y construyeron la casa de sus sueños. Y la verdad es que era impresionante. 2 pisos, gimnasio, bar completo, sala de billar y en el sótano una auténtica sala de cine. Era el tipo de casa que la gente imagina cuando piensa en escapar del mundo. Yo pensé lo mismo, al principio. En ese entonces tenía novia. Era mi novia del instituto. Una noche, mientras mis padres salieron a cenar al centro, la invité a casa para ver una película. Estábamos completamente solos. Abrí una cerveza. Era menor de edad, pero en medio de la nada nadie parecía importar. Bajamos a la sala de cine y pusimos Gladiator. Todo empezó normal, pero cerca de la mitad de la película, algo cambió. No fue un sonido, no fue una sombra, fue una sensación. Una de esas que no sabes explicar, pero que te atraviesan el cuerpo como un rayo. Una mezcla brutal de miedo y alerta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me sudaban las manos. Sentía que algo estaba mal.
Detrás de nosotros había ventanas grandes, sin cortinas, que daban directamente al bosque. Oscuridad absoluta. Empecé a mirar hacia atrás una y otra vez. No dije nada, no quería asustarla. Incluso hubo momentos íntimos durante la película, pero mi cabeza no estaba ahí. Todo el tiempo sentía lo mismo. Nos estaban observando. Cuando la película terminó, la acompañé hasta su auto. La vi alejarse por el camino de tierra y la casa volvió a quedar en silencio. Un silencio pesado, antinatural. Entonces recordé que había dejado luces encendidas abajo, el bar, la sala de billar, el cine. Bajé otra vez. Apagué primero la sala de cine y me detuve. Mis ojos se fueron solos hacia la gran ventana que daba al patio trasero. Y ahí estaba, un hombre. Parecía indigente, cabello salvaje, ropa sucia, desgastada. Pero lo que me paralizó no fue su aspecto, fue su sonrisa. La sonrisa más perturbadora que he visto en mi vida. Los ojos abiertos de par en par, fijos, desquiciados. En su mano sostenía un cuchillo. Lo golpeaba suavemente contra el vidrio, una y otra vez, con calma. Por un segundo pensé que estaba alucinando. Retrocedí lentamente y entré al bar para apagar las luces restantes. Ese cuarto también tenía una puerta corrediza de vidrio que daba al bosque. Apagué el interruptor y lo vi caminar, tranquilo, sin apuro. Se desplazó desde la ventana hasta la puerta, manteniendo la sonrisa, sin apartar la mirada de mí. Quedamos separados por menos de 1 metro, solo el vidrio entre nosotros. No intentó entrar, no habló, no se movió, solo miraba. Subí las escaleras sin decir nada. En ese exacto momento, mis padres entraban por la puerta principal. Les dije lo primero que me salió de la boca. Creo que necesito ir a un psiquiátrico. Acabo de ver a un tipo con un cuchillo mirándome desde afuera. Mi madre se puso pálida. Mi padre no dijo nada. Fue directo a la caja fuerte. Sacó su rifle y salió a revisar la propiedad. Yo miré a mi madre, confundido. Ella me dijo en voz baja: ha habido robos por la zona. Un hombre merodeando por el bosque, intentando entrar a casas. Lo que describiste coincide exactamente. Llamaron a la policía. No encontraron nada. Ni huellas, ni señales de entrada. Solo bosque. Esa noche pensé que todo había terminado. Me equivoqué. Me acosté intentando dormir, pero cerca de la medianoche escuché algo debajo de mí. Mi habitación estaba justo debajo de la sala de cine. Un sonido suave, rítmico. Metal golpeando vidrio. Intenté convencerme de que era mi imaginación. El sonido duró horas y volvió, noche tras noche. A veces se detenía, a veces despertaba a las 3 de la mañana y lo escuchaba otra vez, lejano, paciente. Una noche incluso creí escuchar pasos en el techo. Nunca lo vi, pero sabía que seguía ahí. El otoño pasó lento, como si el bosque estuviera esperando algo. Y cuando llegó el invierno, todo empeoró. La nieve cubrió el suelo y apagó los sonidos habituales. El mundo se volvió blanco y silencioso, demasiado silencioso. Mis padres seguían inquietos por lo que había ocurrido meses antes, aunque nunca volvíamos a hablar del tema en voz alta. Un día me dijeron que debían salir de la ciudad por unos días. Antes de irse, mi padre me entregó una escopeta. Por si acaso, dijo. No me dio instrucciones, no hizo bromas, solo me la entregó. También estaba el perro, un Rottweiler enorme, el más dulce del mundo hasta que algo real aparecía. Entonces se transformaba. Nunca ladraba sin motivo, nunca. La primera noche solo fue silencio. La segunda, no. Estaba sentado en la sala cuando escuché pasos afuera, lentos, pesados, crujiendo sobre la nieve. No eran de animal, no eran erráticos,
Eran humanos. El perro se levantó de golpe, orejas rígidas, pelo erizado, un gruñido bajo, profundo, que sentí en el pecho antes de escucharlo. Se dirigió a la puerta principal y empezó a ladrar, feroz, continuo, como nunca antes. Yo no me moví, no prendí luces, no hice ruido. Entonces escuché el golpe. Un toc, toc, lento, hueco, burlón. No respondí. Dormí con la escopeta apoyada junto a la cama, la puerta cerrada, las persianas abajo y el perro acostado a mis pies. No dormí de verdad, solo esperé a que amaneciera. Cuando salió el sol, salí al exterior y lo vi. Huellas, huellas humanas, frescas, claras, rodeaban toda la casa, cada ventana, cada puerta. Se detenían frente a cada vidrio como si alguien hubiera mirado dentro, buscándome. Seguí las huellas hacia el bosque. Me adentré unos cientos de metros, tal vez medio kilómetro. Entonces empezaron a zigzaguear, a cruzarse, a volver sobre sí mismas, como si quisiera confundirme, como si supiera que yo lo estaba siguiendo. Me detuve. Algo dentro de mí gritó que no avanzara más. Esa noche, el sonido volvió. Esta vez, más fuerte. Metal golpeando vidrio. Constante, cercano. No dudé más. Destrabé la puerta del segundo piso, tomé la escopeta y salí a la terraza. Encendí los reflectores que iluminaban el patio trasero. Y ahí estaba, el mismo hombre, la misma sonrisa torcida, los mismos ojos muertos. El cuchillo brillaba en su mano. Me estaba mirando, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Le apunté. «Si no te vas, te disparo», grité. No parpadeó, no se movió. Levanté la arma y disparé al aire. El sonido reventó la noche. Por primera vez, reaccionó. Dio un paso atrás, luego otro. Se fue internando en el bosque, lentamente, sin darme la espalda. Entonces, solté al perro. Corrí escaleras abajo, abrí la puerta corrediza y lo dejé salir. Salió disparado como una sombra negra, ladrando, gruñendo, persiguiendo algo que yo ya no veía. Nunca lo había visto así. El collar eléctrico limitaba su alcance, pero en mi cabeza, en algún lugar profundo, quise creer que fue suficiente. Después de esa noche, no volvió. No escuché más golpes, no vi más huellas. El bosque volvió a quedarse quieto, demasiado quieto. Nunca supe quién era, nunca supe de dónde venía, pero sé algo con absoluta certeza. Algunas personas no quieren entrar a tu casa, no quieren robar, no quieren hablar. Solo quieren que sepas que están ahí y que pueden volver cuando quieran.